Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa dedicado a hablar y a conmemorar, por supuesto, a todos estos mártires que la persecución religiosa en México entre los años 1926 a 1929 pues surgieron para dar defensa no solamente a la libertad de culto en la Iglesia Católica, sino la libertad religiosa en todo el país. Nosotros somos el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, tenemos nuestra sede en la parroquia San Isidro Labrador. Todos los domingos estamos reunidos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Y ahí los esperamos con mucho cariño para todos aquellos que deseen conocer este carisma y, por supuesto, trabajar para la iglesia de acuerdo a esta espiritualidad que los cristeros tenemos, que es, por supuesto, vivir la vida sacramental, pero también, por supuesto, estar enterados sobre la crónica de los mártires y de todos estos beatos que ha dado la persecución religiosa aquí en México. Es indudable, queridos hermanos, que la historia de México no nos dará cuenta de todo lo que aconteció en aquellos tiempos, recordando que quien fue el líder en estos años, principalmente 1926-1929, fue Plutarco Elías Calles, expresidente de México. Entonces, seguramente el gobierno no estará muy contento de dar a conocer estos hechos en nuestra educación civil, en las escuelas, como nosotros conocemos. Si acaso darán alguna que otra nota, pero pondrán a los mártires cristeros como unos rebeldes de la nación. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y por supuesto también orgulloso miembro del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Y pues déjenme platicarles que es indudable que el siglo XX pues fue el que más acentuadamente dio mártires en toda la historia de la iglesia. Por supuesto que la iglesia desde siempre ha sido mártir, desde todos sus tiempos, toda la iglesia primitiva fue mártir. Nosotros tenemos cuenta, por ejemplo, de los apóstoles que fueron mártires, a excepción, me parece, de Juan. Y conviene recordar que esto es un testimonio impresionante de santidad para nosotros católicos, como también es testimonio impresionante el de los mártires de México, que fue también un modelo inmediato para todos los católicos que más tarde habrían de vertir su sangre por Cristo. En primer lugar, por ejemplo, los mártires españoles, que tomaron como ejemplo y modelo a la persecución religiosa. Los mártires religiosos de Cristo Rey en México los tomaron como ejemplo para la historia de la persecución religiosa que se vivió en España. En 1926, 10 años después, fíjense, en 1926 estamos hablando que da inicio fuertemente la persecución en México. Sin embargo, en España, 10 años después, en 1936 a 1939, fue que se inicia la historia de la persecución religiosa en España, que también, habrá dado miles de mártires, muchos de ellos desconocidos todavía para nosotros, igual que hay muchos desconocidos mártires aquí en México por parte de nosotros. Los mártires mexicanos fueron modelos para
otros tantos cientos de miles de cristianos aplastados por la revolución, en cualquiera de sus formas, sea de manera liberal, por los liberales, por los socialistas, por los comunistas. Nos interesa mucho conocer la persecución religiosa, sobre todo en México, porque estamos nosotros viviendo en este país al que a veces poco agradecemos a la religión, poco agradecemos a la iglesia, tener pues nosotros todavía contar con templos abiertos, contar con los sacramentos, contamos con una profesión de fe la cual podemos nosotros dar culto libremente, y eso se lo debemos por supuesto a los mártires de Cristo Rey. Había alguien que había puesto, cuando terminó la persecución religiosa, llegaron a decir que México había sido la sede de los Hechos de los Apóstoles en América. Imagínense ustedes. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles? Porque se está contando la historia de la iglesia primitiva. Los Hechos de los Apóstoles eso nos cuentan. La historia de la iglesia primitiva, cómo fue surgiendo la iglesia. Y México se convierte en sede de Hechos de los Apóstoles en América. Cómo empieza a nacer ahora la iglesia en América. Cómo resurge, si bien ya estaba dada, porque desde muchos años atrás se nos había formado en la religión, pues en este tiempo de 1926 a 1929 renace la iglesia a través de quienes, de mártires mexicanos. Vamos a conocerlos, los invito, hermanos, a conocer a estos mártires de Cristo Rey, muchos de ellos santos, otros tantos ya beatos. Vamos a escuchar esta información y enseguida regresamos. El tirano, al ver cómo iba creciendo el movimiento cristero, aumentó más las aprehensiones a sacerdotes y fieles y aumentó más los asesinatos, muertes y atentados contra los fieles y las iglesias. Pero esto solo hacía que aumentaran más los grupos cristeros, y estos surgían con el tiempo mucho más organizados y siempre con la convicción de defender su fe, su amor a Dios, su amor a la Virgen de Guadalupe, y siempre con el grito ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! La Santa Sede confirmó que el Papa Juan Pablo II beatificará a 13 mártires de la guerra cristera, asesinados por odio a la fe, durante los años de la persecución religiosa en México. La lista incluye a sacerdotes, laicos, misioneros, un abogado y un joven de 15 años. Sacerdotes y laicos perecieron por defender la fe católica, en medio de la persecución emprendida por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Numerosos católicos fueron asesinados entre los años de 1926 y 1929. Los mártires fueron asesinados durante la denominada Guerra Cristera, que tuvo lugar durante el gobierno del anticlerical presidente Calles, que decidió aplicar con ferocidad las llamadas leyes de reforma. Estas leyes fueron diseñadas en el año de 1857 por el entonces presidente mexicano Benito Juárez, quien dispuso la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de las órdenes religiosas, la expropiación de los bienes del clero y la ruptura de los vínculos diplomáticos con el Vaticano. Aspirar a la santidad es una obligación. Entre los mártires cristeros están Anacleto González Flores, el maestro, líder de la resistencia pacífica. Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888. Sus padres fueron Valentín González Sánchez y María Flores Navarro. Hay jóvenes, lo que falta es juventud. Abogado de oficio, le molestaba la falta de organización, de energía y de unidad. Con frecuencia decía, hay jóvenes, lo que falta es juventud. No descuidaba su vida interior, participaba todos los días de la Eucaristía. En una de las ediciones del periódico escribió: nunca nos preocupó defender nuestros intereses materiales, porque estos van y vienen, pero los intereses espirituales, esos sí los defendemos, porque son necesarios para obtener la salvación. La Santa Sede premió a Anacleto como el atleta de Cristo y defensor de la Iglesia con la cruz, pro Ecclesia el Pontífice. Nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada, e insistía que con la sola fuerza moral se podía ganar la batalla.
Además, él se había comprometido por la paz con el arzobispo Orozco y Jiménez. El 30 de julio de 1926, al suspenderse el culto religioso por la ley Calles, Anacleto lideró a nivel nacional el famoso boicot. Decía: el gobierno ha declarado a la iglesia un boicot implacable, radical, a muerte, pero el nuestro se funda sobre la base inconmovible: Dios sobre todas las cosas, Dios sobre el hambre, Dios sobre la sed, Dios sobre todo. Su martirio. En una celda, lo suspendieron de los pulgares hasta que se le descoyuntaron los dedos. Lo azotaron sin misericordia. Le destrozaron la boca y los dientes con una culata de un Mauser. Y le desollaron las plantas de los pies y las plantas de las manos con una navaja, brotando su sangre con la que escribió en el cemento: Viva Cristo Rey, muero por Cristo. Asesinado junto con los hermanos Jorge y Ramón Vargas y Luis Padilla, los soldados no querían dispararle hasta que el general del pelotón le dio un golpe hundiéndole el pecho. Luego le dispararon. Aún así, pudo incorporarse para decir con voz fuerte: por segunda vez, oigan las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Luis Padilla Gómez, asceta y místico. Nació en la ciudad de Guadalajara el 9 de diciembre de 1899, hijo de Dionisio Padilla y Mercedes Gómez. El 1 de noviembre de 1915 ingresó a la Congregación Mariana de los Jesuitas y fue el inicio de su apostolado seglar. Sus grandes amores. La vida espiritual de Luis tenía dos grandes polos: la devoción a la Virgen y la constante meditación. Él sabía que la personalidad de un hombre se mide siempre por su vida interior. Soy un débil, soy un muerto, lejos de Jesús Eucaristía, que es la fuerza de los débiles y la vida, escribió. Luis era miembro de la ACJM desde que se fundó en Guadalajara, donde dictaba conferencias en los círculos de estudio y de la que fue presidente diocesano. Con celo incansable, intentaba formar a los muchachos y a los jóvenes deseosos de ingresar a ella, recibiéndolos en su hogar y enseñándoles lo mejor de la doctrina religiosa y social de la Iglesia. A diferencia de su amigo Anacleto, a Luis no le gustaba escribir en los periódicos, aunque era muy amante de las letras y de la poesía, y con gusto daba clases de literatura en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Si Anacleto tenía aire de tribuno, Luis tenía el corazón de un pastor sabio y santo. El martirio, un anhelo. En su diario escribió: siento que algo solemne va a ocurrir en mi vida. ¿Qué será de mí? ¿Debo ofrecer el sacrificio de mi vida sin más realidad que la sanación de un pasado inútil? ¿Destrozaré el corazón de mi madre o escucharé una vez más la voz de mi egoísmo? ¿Cuál es mi deber? Preguntas de vida o muerte, de gloria o de ignominia, de redención o de estúpida resignación. Y concluye razonando: no le he de escatimar mi sangre a Dios. El 31 de marzo fue apresado y fusilado junto con Anacleto González Flores y los hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Licenciado Miguel Loza Gómez, el gobernador civil de Jalisco. El licenciado Miguel Loza Gómez nació el 11 de agosto de 1888 de la unión de Petronilo Loza y Victoriana Gómez. Su único hermano Elías se había ordenado sacerdote en 1913 y había muerto a causa de un atentado en 1926. Gómez Loza siempre fue a su conciencia y a sus convicciones. Abrazó la defensa de la fe, convencido de que era una causa justa y de que no había otro camino para conservar la libertad de los mexicanos y su derecho de creer en Dios como católicos. Cuando murió, ostentaba el nombramiento de gobernador civil de Jalisco, es decir, era el responsable de coordinar los esfuerzos por difundir escuelas, ayudar a las familias de los combatientes e instrumentar una red de información al servicio de la Unión Popular, por Dios y por la patria. Moría a los 40 años de edad, en plena madurez, en el momento en el que las semillas de la libertad estaban germinando en México, cerrando el paso al totalitarismo mexicano. Atrás, la estela heroica de su lucha. Quedaba vacante el cargo de gobernador civil de Jalisco, que la Liga le otorgara tras la muerte de Anacleto. Tras un encino, quedó acribillado Gómez Loza. Jorge y Ramón Vargas González, hermanos de sangre y de martirio. Jorge y Ramón Vargas González
fueron hijos del doctor Antonio Vargas y doña Elvira Gómez. Nacieron en Agualulco de Mercado, Jalisco. Jorge el 28 de septiembre de 1899 y Ramón el 22 de enero de 1905. El fruto de una familia ejemplar. La familia Vargas vivía en la calle Mezquitán, número 405. En este domicilio, durante la persecución religiosa, dieron asilo a sacerdotes y seminaristas que iban huyendo perseguidos por la policía. Jorge Vargas se convirtió en el custodio del futuro obispo de Culiacán, el padre Lino Aguirre. A Ramón, el estudiante de medicina, le llamaban el Colorado, por tener el cabello completamente rojo. El maestro Anacleto le gustaba platicar con este muchacho, sano y lleno de idealismos. El martirio. El 1 de abril de 1927, a las 5 de la mañana, golpearon la ventana del cuarto de Ramón. La policía entró a la fuerza a la casa y apresó a la familia junto con Anacleto González Flores, que ahí se escondía. Horas después, soltaron a su mamá, a sus hermanas y a su hermano menor. Eran las 3 de la tarde del primer viernes de abril de 1927, dedicado al corazón de Jesús. Cuando recién habían terminado el acto de contrición, una descarga de balas cegó la vida de Jorge y Ramón Vargas y la de Luis Padilla, gritando: ¡Viva Cristo Rey! Luis Magaña Servín, mártir de la Tierra Colorada. Nació en Arandas el 24 de agosto de 1902, del matrimonio formado por Raimundo Magaña Zúñiga y María Concepción Servín Gómez. Se unió en matrimonio con la señorita Elvira Camarena Méndez el 6 de enero de 1926. Con ella procreó a Gilberto y a María Luisa, que nació después de su muerte. Si de cristiano me acusan, sí soy cristiano, y aquí estoy para morir. A la hora del levantamiento armado, Luis optó por no tomar las armas, pero apoyó al movimiento de forma espiritual. Denunciado por una mujer, fueron por él a su casa y aprendieron a su hermano Delfino. Así que después de tranquilizar a sus padres y esposa, después de bañarse y comer, pidió la bendición a sus progenitores, diciéndoles que seguramente lo enviarían a Guadalajara. Enseguida, abrazó a su hijo y se marchó. Por la calle, una persona le sugirió que no fuera, pues lo mataría. Luis abrió los brazos y miró al cielo mientras decía: ¡qué felicidad! Dentro de unas horas estaré en los brazos de Dios. Al llegar al cuartel y presentarse ante los soldados, estos lo condujeron ante un general, a quien Luis pidió que, si era a él a quien querían, que liberaran a su hermano Delfino. Entonces, el general le dijo: vamos a ver si de veras eres tan valiente como pareces. Teniente, suélteme al otro y fusíleme a este inmediatamente. Los federales le ataron las manos y lo llevaron al atrio, frente a la iglesia. Lo quisieron vendar ante el cuadro de ejecución, pero Luis se negó. Le preguntaron cuál era su última voluntad. Entonces, despegando los labios, dejó salir de ellos su voz clara y fuerte para decir: yo no he sido nunca ni cristero ni rebelde, como ustedes me acusan, pero si de cristiano se me acusa, sí soy cristiano, y por eso estoy aquí, para morir. Quiero decirles que desde este momento quedan perdonados, y les prometo que al llegar ante Dios van a ser los primeros por los que voy a pedir. ¡Viva Cristo Rey! Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, laicos al servicio de la Iglesia, hijos de Isaac Huerta y Florencia Gutiérrez Oliva, formaron parte de una familia de 5 hermanos. Ezequiel, nacido el 7 de enero de 1876. Salvador, por su parte, nació el 18 de marzo de 1880, en Magdalena, Jalisco. Fieles a la fe. Cerrados los templos por la persecución religiosa, Ezequiel se quedó sin trabajo y se convirtió en custodio del templo de San Felipe Neri. Él y su hermano Salvador eran amigos de Anacleto González Flores y participaban en las actividades religiosas que sus obligaciones de hogar les permitían. La mañana del 2 de abril de 1927, Ezequiel Huerta fue sacado a la fuerza de su casa después de un supuesto cateo por esconder curas rebeldes. Ezequiel abandonó tranquilo su hogar, miró a su esposa, quien con lágrimas en los ojos le dijo: no te apures, Ezequiel. Si no nos volvemos a ver en esta vida, nos veremos en el cielo. Aquella misma tarde, su hermano Salvador fue privado de su libertad con engaños. Fueron torturados cruelmente durante toda esa tarde, con la encomienda de saber el paradero de sus hermanos sacerdotes. A toda pregunta que les hacían, Ezequiel respondía: que viva mi Cristo Rey. Al siguiente día, Domingo de Ramos, fueron llevados al panteón de Mezquitán para ser fusilados. Ezequiel le dijo a su hermano: los perdonamos, ¿verdad?
Las balas apagaron su vida y Salvador se inclinó ante su hermano diciendo: «Me descubro ante ti, hermano, porque ya eres un mártir». Después, tomando una vela del sepultero, se alumbró el pecho diciendo a los soldados: «Me pongo esta vela en el pecho para que no fallen ante este corazón dispuesto a morir por Cristo». Leonardo Pérez Larios, un laico fiel a Dios y a la Iglesia. Leonardo Pérez Larios nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 28 de noviembre de 1889, hijo de don Isaac Pérez y doña Tecla Larios. Leonardo y su hermano Alfonso tenían deseos de ser religiosos, solo este último llegaría a serlo, mientras que Leonardo apenas pudo inscribirse en una congregación piadosa, a la que se le distinguió por su devoción al Santísimo. Era el más fervoroso, el más sacrificado y obediente. Siempre que teníamos al Señor expuesto, lo tocaba o procuraba la hora más pesada de la noche, y algunas veces que éramos pocos, gustoso seguía una hora más, y eso después de trabajar duro todo el santo día. Dijo uno de sus trabajadores: «En León tuve por patrón a un hombre descreído, quien jamás viera yo molesto, y puedo decirles, si hay cielo, Leonardo lo tiene». José Luis Sánchez del Río, un adolescente de cabal valentía. José Luis Sánchez del Río nació en Sahuayo, Michoacán, en marzo de 1914. Tenía 13 años cuando en 1927, por la tarde, se dirigió al santuario de la Virgen de Guadalupe a formular una promesa que nadie escucharía, sino Cristo Rey y su Madre Bendita, la de sumarse al ejército de valientes que se habían comprometido a luchar por el reino de Cristo. Su madre, presintiendo la tempestad que sobrevendría por aquel fervor de su hijo, no quería creerlo. «Mamacita, lo tengo decidido, dame tu bendición y ofréceme a Cristo Rey. No sufras, mira que nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo». En defensa de la fe, José Luis le solicita al general Prudencio Mendoza, cristero que se encuentra en Cotija, Michoacán, que lo reciba entre sus soldados de ese pueblo valiente, manifestándole que si es chico para tomar las armas, podrá servir de otra manera en el ejército, cuidar los caballos de los soldados, ponerles y quitarles las espuelas a los cristeros, o bien desempeñar algún servicio en beneficio de la tropa, todo con tal de ser admitido como soldado de Cristo Rey. El general descubre la seriedad, el valor, la juvenil gallardía, la grandeza de corazón de José Luis, y su mirada limpia y profunda de niño héroe lo doblega. «Sí te acepto entre mis soldados. No llevarás ahora las armas, pero serás el abanderado de mi grupo. Toma la bandera de Cristo Rey, llévala siempre con honor». El martirio. El 5 de febrero de 1928 se libra un duro combate en las cercanías de Cotija. El entusiasta banderado de Cristo Rey infunde confianza y valor a los cristeros, con un grito de «Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». Al ver que al general Luis Guízar le matan su caballo, desmonta el suyo y con valor y alegría le dice: «Tome mi caballo, general, a usted lo necesitamos todos. Yo no le hago falta a nadie, yo sabré cómo arreglármelas». Esa misma tarde, José Luis cae prisionero tras heroica resistencia. Un soldado enemigo le arrebata la bandera y pretende obligarlo a pisotearla. Imposible. Le echan una soga al cuello y casi a rastras lo conducen sus verdugos diciéndole: «No tienes sino que gritar «Viva Calles» o «Viva el gobierno» y te dejamos ir, te dejamos libre. Si te encaprichas en tus tonterías cristeras, te vamos a matar». A lo que respondía desde el fondo de su alma: «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». Y así fue como el 10 de febrero de 1928, al tiempo que desgrana con sus manos su rosario de cuentas gastadas, en el Camposanto han abierto una fosa que no llevará nombre. Frente a esta, lo incitan nuevamente a que dé la espalda a Cristo Rey. José Luis, besando el rosario, responde con nuevas alabanzas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. 7 puñaladas lo hirieron y mutilaron al borde de su propia tumba. Un tiro brutal de pistola, disparado por el capitán, enfurecido por la firmeza del mártir, atravesó su frente limpia, y José Luis cayó y quedó envuelto en la bandera de su propia sangre, apretando fuertemente el crucifijo de su rosario. Padre Ángel Darío Acosta Zurita, el mártir de Veracruz. Nació el 20 de diciembre de 1908 en Naolinco, Veracruz, hijo de Leopoldo Acosta y Dominga Zurita.
un mártir recién consagrado. Fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1931. Cantó su primera misa el 24 de mayo en la ciudad de Veracruz y fue enviado como vicario cooperador a la parroquia de la Asunción. El 25 de julio de este mismo año era un día lluvioso y en la parroquia de la Asunción todo transcurría normal. Eran las 6:10 de la tarde cuando varios hombres vestidos con gabardinas militares entraron simultáneamente por las 3 puertas del templo y sin previo aviso comenzaron a disparar contra los sacerdotes. El padre Darío, que acababa de salir del bautisterio, acribillado por las balas asesinas, bañado en su propia sangre, cayó muerto instantáneamente, alcanzando a exclamar: Jesús, Jesús. Presbítero Andrés Solá Molís nació en la provincia de Barcelona, España, el 7 de octubre de 1895, de humilde condición. En 1923 fue enviado a México, donde consagró su labor apostólica a la Virgen de Guadalupe. En diciembre de 1924 se trasladó a la ciudad de León, donde trabajó como misionero. Cuando el general Calles decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros en 1926, se refugió en la casa de la señorita Salva, allí en León. El domingo 24, entre 5 y 7 de la tarde, fueron el padre Andrés junto con sus compañeros juzgados por un tribunal improvisado, acusados falsamente de ser los asaltantes del tren de Guadalajara. En el transcurso del juicio, el padre Solá dijo al juez que no podían fusilarlo, porque él era un misionero español. A lo que le contestaron: también para los extranjeros tenemos balas. Se les ordenó a los 2 sacerdotes y al padre Andrés descender del tren y fueron conducidos junto a un charco de petróleo y chapopote. Se absolvieron disimuladamente, se pusieron en cruz y recibieron las descargas. Y el padre Solá, aún con vida, se revolcaba en el charco de chapopote. Sobrevivió 2 horas más, sin poder moverse, sumergido en aquel charco de chapopote, desangrándose, sobrecogido por la calentura y atormentado por la sed, experimentando un verdadero suplicio. Eran las 12 del día cuando murió. Padre José Trinidad Rangel. El padre José Trinidad Rangel nació en el rancho del Durazno, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 4 de junio de 1887. A los 20 años de edad, ingresó al seminario y cuando la persecución carlista obligó el cierre de los seminarios en numerosas diócesis de la República Mexicana, se vio obligado a concluir sus estudios en Estados Unidos para ser ordenado sacerdote el 20 de abril de 1919. El padre Rangel se ocultó por la persecución en la casa de la señorita Salva en febrero de 1927. El hogar se transformó en un oratorio secreto, donde se celebraba la misa, se adoraba al Santísimo Sacramento y se confesaba a los fieles. El padre José Trinidad murió en manos de sus enemigos, al ser conducido junto con sus compañeros a un charco de petróleo y chapopote. Se absolvió junto con su hermano sacerdote disimuladamente, se pusieron en cruz y recibieron las descargas. Muerto el padre José Trinidad, por amor a Cristo. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa dedicado a hablar y a conmemorar, por supuesto, a todos estos mártires que la persecución religiosa en México entre los años 1926 a 1929 pues surgieron para dar defensa no solamente a la libertad de culto en la Iglesia Católica, sino la libertad religiosa en todo el país. Nosotros somos el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, tenemos nuestra sede en la parroquia San Isidro Labrador. Todos los domingos estamos reunidos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Y ahí los esperamos con mucho cariño para todos aquellos que deseen conocer este carisma y, por supuesto, trabajar para la Iglesia de acuerdo a esta espiritualidad que los cristeros tenemos, que es, por supuesto, vivir la vida sacramental, pero también, por supuesto, estar enterados sobre la crónica de los mártires y de todos estos beatos que ha dado la persecución religiosa aquí en México. Es indudable, queridos hermanos, que la historia de México no nos dará cuenta de todo lo que aconteció en aquellos tiempos, recordando que quien fue el líder en estos años, principalmente 1926-1929, fue Plutarco Elías Calles, expresidente de México. Entonces, seguramente el gobierno no estará muy contento de dar a conocer estos hechos en nuestra educación civil, en las escuelas, como nosotros conocemos. Si acaso darán alguna que otra nota, pero pondrán a los mártires cristeros como unos rebeldes de la nación. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y, por supuesto, también orgulloso miembro del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Y pues déjenme platicarles que es indudable que el siglo XX pues fue el que más acentuadamente dio mártires en toda la historia de la Iglesia. Por supuesto que la Iglesia desde siempre ha sido mártir, desde todos sus tiempos, toda la Iglesia primitiva fue mártir. Nosotros tenemos cuenta, por ejemplo, de los apóstoles que fueron mártires, a excepción, me parece, de Juan. Y conviene recordar que esto es un testimonio impresionante de santidad para nosotros católicos, como también es testimonio impresionante el de los mártires de México, que fue también un modelo inmediato para todos los católicos que más tarde habrían de vertir su sangre por Cristo. En primer lugar, por ejemplo, los mártires españoles, que tomaron como ejemplo y modelo a la persecución religiosa. Los mártires religiosos de Cristo Rey en México los tomaron como ejemplo para la historia de la persecución religiosa que se vivió en España. En 1926, 10 años después, fíjense, en 1926 estamos hablando que da inicio fuertemente la persecución en México. Sin embargo, en España, 10 años después, en 1936 a 1939, fue que se inicia la historia de la persecución religiosa en España, que también, habrá dado miles de mártires, muchos de ellos desconocidos todavía para nosotros, igual que hay muchos desconocidos mártires aquí en México por parte de nosotros. Los mártires mexicanos fueron modelos para otros tantos cientos de miles de cristianos aplastados por la revolución en cualquiera de sus formas, sea de manera liberal, por los liberales, por los socialistas, por los comunistas. Nos interesa mucho conocer la persecución religiosa, sobre todo en México, porque estamos nosotros viviendo en este país al que a veces poco agradecemos a la religión, poco agradecemos a la Iglesia, tener pues nosotros todavía contar con templos abiertos, contar con los sacramentos. Contamos con una profesión de fe la cual podemos nosotros dar culto libremente, y eso se lo debemos, por supuesto, a los mártires de Cristo Rey. Había alguien que había puesto, cuando terminó la persecución religiosa, llegaron a decir que México había sido la sede
de los Hechos de los Apóstoles en América. Imagínense ustedes. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles? Porque se está contando la historia de la iglesia primitiva. Los Hechos de los Apóstoles eso nos cuentan. La historia de la iglesia primitiva, cómo fue surgiendo la iglesia. Y México se convierte en sede de Hechos de los Apóstoles en América. Cómo empieza a nacer ahora la iglesia en América. Cómo resurge, si bien ya estaba dada, porque desde muchos años atrás se nos había formado en la religión, pues en este tiempo de 1926 a 1929 renace la iglesia a través de quienes, de mártires mexicanos. Vamos a conocerlos, los invito, hermanos, a conocer a estos mártires de Cristo Rey, muchos de ellos santos, otros tantos ya beatos. Vamos a escuchar esta información y enseguida regresamos. Rebozos, rebozos finos. Pregonando así su mercancía, pasaba un muchacho de cabellera hirsuta, rostro vivo y simpático, una blusa colgante, unos pantalones raidos y unos zapatos que, por la abertura de la punta, dejaban asomar los dedos y parecían también gritar: «Ya no podemos cumplir nuestro oficio». Iba el humilde rebocero por una calleja de Tepatitlán, pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, cargando sobre el hombro una buena docena de los clásicos rebozos mexicanos que él, con todos los de su familia que podían trabajar, fabricaban en un tallercillo instalado en una infecta casa de vecindad, un tugurio estrecho y maloliente, compuesto escasamente de 3 piezas: el taller, la alcoba de toda la familia, la cocina que servía al mismo tiempo de comedor y un patiecillo donde escarbaban el suelo unas cuantas gallinas. Su padre, don Valentín González, y su madre, María Flores, habían procreado una docena de hijos, de los cuales el segundo era nuestro rebocero. Acababa en efecto de pasar el 16 de septiembre, y en el portalillo de la plaza de Tepatitlán se había celebrado la fiesta cívica de la patria, y el orador oficial había sido aquel muchacho rebocero, aquel Anacleto González Flores, que llegaría a ser una de las figuras más extraordinarias de la epopeya cristera y un mártir de Jesucristo. Anacleto tenía un alma ardiente, enamorada de grandes ideales. La cultura en letras que parecía tener las había adquirido el pobre rebocero en la lectura de periódicos y revistas en la barbería del pueblo. Uno de sus más ardientes deseos era estudiar para saber y poder hablar con los Lozano, los Ureta, los Moeno, las figuras cumbres de la oratoria mexicana de aquellos días. Pero el único centro de verdadera cultura en aquella región era el seminario de San Juan de los Lagos, ciudad cercana también a Tepatitlán, y los ojos y el corazón de Anacleto estaban puestos siempre en él. Si yo pudiera ir allá, si yo pudiera. La energía de su carácter, que no lograron nunca debilitar sus incesantes devaneos, se mostraban con tanta frecuencia que insensiblemente lo hacían ya desde esta época frívola de su vida un verdadero jefe entre sus amigos, que le respetaban y le temían, aún entre las efusiones de la amistad y del cariño a que se hacía acreedor por el resto de sus cualidades. Cierto día, un misionero de Guadalajara fue invitado a dar una misión en el pueblo. Anacleto acudió no solo por seguir la corriente, sino por esa su afición de oír a los oradores. Se hizo reflexivo, piadoso, y sin disminuir en un ápice lo amable y alegre de su carácter, se resolvió a hacer algo que valiese la pena, por Dios y por la patria. Para ello, para encontrar fuerzas y luz en la empresa, que sentía como un llamamiento o vocación de Dios, hizo el propósito de asistir cotidianamente al santo sacrificio y comulgar con frecuencia, propósito que nunca más dejó de cumplir. Así fue como en septiembre de 1908, cuando tenía ya los 20 años, se separó de los suyos para ingresar en el seminario, no con el anhelo de hacerse sacerdote. Anacleto había ido al seminario de Lagos a estudiar, y comenzó a hacerlo de tal modo y con tal aplicación
que a los 3 meses, con asombro de sus compañeros, pudo sostener una conversación en latín con su profesor, y así siguió con tal aprovechamiento que al año siguiente ya podía sustituir a algún profesor que por cualquier motivo faltara a su clase. Fue entonces cuando sus compañeros, admirados, le pusieron el sobrenombre del maestro. Con el mismo éxito terminó sus estudios en el seminario y en 1913 se matriculó en la Escuela Libre de Leyes de la capital tapatía. Y entonces Anacleto, ya con bastantes conocimientos, comenzó a impartir catecismo y también a dar clases de apologética e historia en algunos colegios particulares, y así ganar algún dinero para las necesidades de la vida de sus estudios. Él se levantaba mucho más alto que el amor a los bienes de la tierra, algo más digno del hombre, y escribía: «No hemos nacido», se decía, «únicamente para comer frijoles, sino para trabajar por el bien de la sociedad, de nuestros hermanos, por el progreso intelectual y moral, especialmente de todos los hijos de una misma patria, por el honor y glorificación de Dios, y la consecución del último fin para que fuimos creados». El laicismo liberal en ese tiempo era algo que no podía soportar y le llenaba de amargura, sobre todo con la consideración de que en gran parte los culpables de aquello eran los mismos católicos. Escribió en un periódico fundado por él, La Palabra, que si hemos de ser sinceros y deseamos sanar, debemos empezar por conocer que nada nos ha perjudicado tanto como el hecho de que los católicos nos entreguemos a vivir con éxtasis en nuestros templos y abandonemos todas las vías abiertas de la vida pública a todos los errores. En la capital de la República, en el año de 1913, un grupo de jóvenes valientes, bajo la inspiración del padre jesuita Bernardo Bergüen, había dado principio a la inmortal ACJM, que en los años de su existencia forjó tantos caracteres varoniles, lanzándolos a la lucha por Dios y por la patria. Anacleto tuvo conocimiento de ello y se entusiasmó hasta el punto de que quiso, con todo empeño, establecer un grupo de dicha asociación en la capital del estado de Jalisco. En ella veía la realización de uno de sus sueños dorados más vehementes, porque en la juventud había puesto todas sus esperanzas generosas para el mejor futuro de México. Así fue como en 1916, en unión con otros jóvenes y sus discípulos, dio principio al grupo jalisciense del que naturalmente fue constituido jefe. Estaba bien preparado para ello, y durante 11 años fue como una prolongación de su hogar y el centro de sus principales actividades religiosas y patrióticas. Cuando llegó la hora de que contrajera matrimonio con una destacada y piadosa señorita de la sociedad tapatía, fue en el oratorio de la casa donde se reunía la asociación donde se empeñó en contraerlo, y apenas su primogénito tuvo la edad requerida, fue inscrito por él en el número de sus vanguardias. Por su parte, la ACJM lo ha considerado siempre y lo considerará en el futuro como uno de sus más destacados elementos y jefes. Él lo que quería era hacerse un hombre útil a la causa de Dios y de la patria, a la que había consagrado su vida. Nació muy pobre, su adolescencia y juventud se movieron casi en la miseria. Siguió siendo pobre toda su vida y murió pobre y con la pobreza. Eso no quita que no reconociera la necesidad urgente de levantar el nivel económico del obrero, del trabajador, de las ciudades y del campo. Sabía perfectamente que no solo de pan vive el hombre, pero que también vive de pan, y para resolver la terrible cuestión social fundó la Unión Popular, una de sus más bellas y útiles empresas, y se adhirió a la Confederación Católica del Trabajo con todo el entusiasmo que ponía en las obras de la gloria de Dios y bien de la patria. Su interés por la cosa pública trascendía fuera de las academias y de las escuelas. Se veía palpablemente por los discursos, los escritos y otras manifestaciones de la juventud que se estaban preparando con energía los hombres del futuro político, cultural y religioso de México. En ese entonces fue aprobado el famoso decreto 1913, por cuya virtud solo podría oficiar en el estado de Jalisco un sacerdote por cada 5,000 habitantes, y puesto en vigor el 3 de julio de 1918. El arzobispo de Guadalajara, Monseñor Orozco y Jiménez, rechazó el decreto y suspendió el culto, lo que motivó los escritos de los católicos sobre el asunto, excitando naturalmente la opinión pública,
bajo la impulsión de los jóvenes de la ACJM, cuyo presidente era Anacleto. Comenzaron a llover ante el gobierno multitudes de protestas. El ataque fue triple: económico, de opinión y de burla. Organizóse un boicot escrito, que disminuyó extraordinariamente el público de las salas de espectáculos y mermó considerablemente las entradas de los comerciantes. El gobierno no sabía qué hacer. Preparóse entonces una manifestación frente a la casa del general Diegues, jefe de armas, el 22 de junio de 1918, en el que Anacleto tomó la palabra, haciendo responsable al general, como consejero que era del gobernador, de la discordia que las leyes inicuas hacían cundir entre los mexicanos, si no prestaba su apoyo decisivo a la derogación de aquel decreto. Aquella manifestación, que había iniciado la derrota del gobierno perseguidor, apretó más la presión con las protestas que de todas partes llegaban al Congreso. Por fin, el 4 de febrero de 1919, el decreto fue derogado. Pero aquel triunfo indudable vino a reforzar en el ánimo de Anacleto la idea de que no por la fuerza, sino por la resistencia pacífica y con la sangre de mártires únicamente, entre cuyo número aspiraba a contarse él algún día, era como había de obligarse a los opositores del orden cristiano de la sociedad a cambiar de proceder. Un periodiquito clandestino, Gladium, escrito por Anacleto, difundía las ideas de libertad religiosa que en esos días se veía amenazada por el gobierno del general Plutarco Elías Calles. Llegó por fin el estallido de 1926. Él no iría al campo de batalla, pero con el mismo entusiasmo y tesón de siempre, se entregó a organizar, sostener y transmitir las órdenes que recibía del centro respecto a dicha defensa. Tanto más que por todas partes surgían levantamientos de los católicos y en Jalisco eran precisamente los jefes de los grupos locales de la Unión Popular los que, creyendo indudablemente que estaban de acuerdo con las nuevas disposiciones que suponían en el maestro, eran los que levantaban las gavillas de cristeros y se lanzaban a la lucha. En aquellas actividades de Anacleto, cuando ya asociada su Unión Popular a la Liga de Defensa y presidente de la ACJM en Guadalajara, tuvo 3 cooperadores abnegados que le acompañaron hasta el mismo martirio: Luis Padilla Gómez y los 2 hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Obligado Anacleto a esconderse por sus mismos amigos, que sabían se había determinado por el gobierno acabar de una buena vez con tal jefe del catolicismo y animador de toda resistencia en Jalisco, los Vargas le abrieron las puertas de su casa. La familia Vargas sabía perfectamente a lo que se exponía, dando albergue al jefe de la resistencia antes pasiva y activa. Anacleto, sin cejar un instante en sus actividades de jefe católico, comprendió las razones con que trataron de persuadirle sus amigos y discípulos para que se escondiera mientras pasaba la tormenta. Disfrazóse pues de obrero, vistióse un overol manchado, dejóse crecer la barba, enmarañóse la cabellera y salió de su hogar para aceptar el cariñoso refugio que le brindaron a porfía los suyos. Desde allí podría con menos peligro dirigir la campaña. El 29 de marzo de 1927 pasó Anacleto una noche en su hogar, rezando y jugando con sus hijos. Fue la última vez que los vio. El 31 del mismo mes se confesó y después estuvo charlando con el sacerdote y le rogó que al día siguiente le llevara la comunión por ser viernes primero a esa casa, que era la de los Vargas donde estaba escondido. Por la noche, desde buena hora se sienta a su mesa de trabajo para escribir un artículo destinado al periodiquito Gladium, que ya no se podría publicar en él, pero que ha recogido la historia y que expresa ardientemente sus últimos pensamientos. Ya había pasado la medianoche y era ya el primer viernes de abril y todavía Anacleto seguía escribiendo. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. ¿Era esto una profecía o un pensamiento? Son las 3 de la mañana y se retira a tomar un breve descanso. Es su último reposo en la tierra. Pocas horas después comenzará su eterno y glorioso descanso. Tocan fuertemente a la puerta de la botica que daba al exterior en la casa del doctor Vargas.
Se dan a conocer y entran en tropel desparramándose por todas las habitaciones. Al ruido del tumulto, Anacleto despierta y se viste rápidamente su overol, pero en las prisas se lo pone con la espalda al pecho y sale para escapar por la azotea, como lo tenía preparado para cualquier alarma. Imposible escapar. Este barbón, tal por cual, es aquel que buscamos. Salga de allí. Usted se ha escondido en tal y tal casa, hijo de perra, y ahora aquí. ¿Es usted Anacleto González Flores? Sí, yo lo soy. ¿Qué con eso? ¿Dónde se esconde Orozco y Jiménez? No me pregunten más, no sé nada. Los dos jóvenes, Jorge y Ramón, también han sido encontrados y del mismo modo todos los papeles, mapas e instrucciones a los combatientes que se encontraban en su mesa. Y se los llevan presos a reunirlos con Luis Padilla. Comenzó inmediatamente el interrogatorio y la tortura de Anacleto, a quien querían obligar a denunciar a quienes estuvieran complicados en el movimiento armado católico de Jalisco y la noticia del lugar en que se ocultaba su prelado, el excelentísimo señor Orozco y Jiménez. Anacleto asumió su responsabilidad en lo que se refería a su actuación cristera desde la ciudad, pero no dijo nada de lo que se le pedía en materia de denuncias. Entonces comenzó la tortura. Lo suspendieron en presencia de sus compañeros por los pulgares de las manos, mientras con cuchillos herían sus descalzos pies. Del mismo modo maltrataban a Padilla y a los hermanos Vargas, y Anacleto, suspendido aún, decía: «No maltraten a esos muchachos, si quieren sangre, aquí está la mía». Lo descuelgan y le asestan un tremendo culatazo en un hombro que le destrozan por completo, y con la boca chorreando sangre por golpes. Simulóse después un consejo de guerra sumarísimo que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en convivencia con los rebeldes. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras: «Una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto, desde el cielo, el triunfo de la religión de mi patria». Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Enseguida, Anacleto comenzó a recitar el acto de contrición, que corearon sus compañeros, y Luis Padilla pidió un momento más para orar. Apenas habían terminado el acto de contrición, una descarga cerrada cortó la vida de los Vargas. Padilla, aún orando de rodillas, cayó bañado en sangre. Anacleto, aún de pie a pesar de sus terribles dolores, con voz serena y fuerte, se dirigió al general Ferreira, que presenciaba la tragedia. «General, perdono a usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios». Los soldados no se atrevían a descargar sobre él sus armas. Entonces el general hizo una señal al capitán de la patrulla, y éste le hundió un marrazo en el lado izquierdo del busto. Y al caer ya, los soldados, viendo lo inevitable, descargaron todas sus armas sobre la víctima. Todavía pudo semi-incorporarse Anacleto para gritar: «Por segunda vez, oigan las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey!». Y cayó para siempre en la tierra para comenzar sus cánticos de gloria al cielo. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.